Buenas tardes, hermanos. Les habla su hermana Natalia y el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que me dio el Señor estando en oración. Les pido que ustedes la lleven ante su presencia para que el Señor le hable a cada uno la parte que le corresponde. Antes les voy a leer una palabra que el Señor me dio para compartir. Lucas 11 del 37 al 54. Jesús acusa a fariseos y intérpretes de la ley. Está también en Mateo 23 y en Marcos 12. Dice: luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús a la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, y os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí les voy a compartir la palabra que el Señor me dio estando en oración. Dice: ¿por qué os jactáis? ¿Por qué os jactáis si es mi espíritu el que está en vosotros? Si soy yo el que los estoy enseñando, soy yo el que los estoy preparando y dando todas las cosas, porque muchas veces os creéis más que los demás, cuando no sois más que polvo y huesos secos. Si yo no los hubiera escogido, seríais como el resto del mundo, y yo los escogí por misericordia a mi Hijo amado. Les estoy preparando, pero ustedes son necios, pero ustedes son ciegos, son rebeldes a mi voz, son rebeldes a mi voz, y no me obedecen, hacen su voluntad, hacen lo que quieren, y no lo que yo les digo todos los días. Todos los días les hablo, todos los días les muestro el camino, la verdad y la vida, pero ustedes siguen, y siguen haciendo su voluntad, haciendo lo que quieren, no lo que yo quiero, no lo que yo quiero, no, no. En mi palabra está la verdad, en mi palabra está la verdad. ¿Por qué no la viven? ¿Por qué no la viven? ¿De qué me sirven que sus vestiduras por fuera estén blancas y resplandecientes si su corazón está sucio? Sucio, porque todavía tienen el corazón entenebrecido. Todavía hay tinieblas, tinieblas y oscuridad en sus corazones. Y yo quiero un corazón limpio, un corazón sin mancha y sin arruga. Entrégame en su corazón, entrégame en sus corazones. Yo quiero limpiarlos. Yo quiero purificarlos, yo quiero pasarlos como el oro por el fuego, para que pueda morar en ustedes completamente, para que me puedan servir a mí y trabajar para mí y glorificar mi nombre, glorificar mi nombre. Entréguenme en su corazón y déjense preparar por mí,
no como ustedes quieren, no, sino como yo quiero, porque yo al hijo que amo, yo lo disciplino, yo lo disciplino, yo lo disciplino. Dile a mi pueblo que lo amo, dile que voy pronto, dile que me busquen. Tú habla, Natalia, habla a tiempo y fuera de tiempo, habla a tiempo y fuera de tiempo, diles la verdad, háblales y no tengas temor, porque no te voy a dejar avergonzar, háblales porque el tiempo ha llegado, yo les voy a sorprender, les voy a sorprender, les sorprenderé. Cuando ellos menos lo esperen, ahí vendrá, como ladrón en la noche. Vendrá quebranto sobre sus vidas. Amén. Bueno, hermanos, esta fue la palabra que me dio el Señor estando en oración para que la compartiera con todos ustedes, mis hermanos en Cristo. Esta va para toda la iglesia del Señor en las naciones. El Señor una vez más nos está exhortando para que le entreguemos su corazón, para que nos dejemos limpiar por Él, porque Él viene por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Y les voy a compartir unas palabras más de la Biblia que el Señor me dio para compartirla. Dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco que os comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que queda de vuestros pastos? Y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, mientras que mis ovejas comen lo pisado por vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así le dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre la engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Cuando el Señor aquí nos habla de David, se refiere a David como una figura de el ungido de Dios, del Mesías, de Cristo. Y aquí nos está hablando en Ezequiel 34 de el milenio, del reino milenial, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar. Él es el pastor que nos va a pastorear. Un obrero aprobado, 2 de Timoteo 2, 14-26. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y el Señor también me dio esta palabra para que la compartiera, relacionada con la palabra que me dio estando en oración, que es 2 de Timoteo 3, el carácter de los hombres en los postreros días. Dice: también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Bueno, hermanos, esta fue la palabra que el Señor nos dio. Tenemos que nosotros ponernos en oración para que el Señor nos muestre qué son aquellas cosas en las que nosotros estamos fallándole a Él y a nosotros mismos, porque Él nos trajo a este mundo para cumplir un propósito, ¿no? Entonces, antes de nosotros, como dice, poner la mirada en el ojo ajeno y ver la paja y no ver la viga en el nuestro, tenemos que mirarnos y ver cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestro camino con Dios, cómo estamos preparándonos para Dios. ¿Somos siervos y vasijas de honra o somos vasijas de deshonra? Las cosas que el Señor nos ha dado, cuando nos ha llamado por su misericordia, nos ha dado para que nosotros las usemos a beneficio de la iglesia. De gracia recibimos, de gracia damos. No podemos usarlas para jactarnos, para enorgullecernos, porque nada es nuestro. En nosotros, cuando nosotros conocemos a Dios, Él viene, nos lava y nos limpia con su sangre y nos purifica y quita de nosotros todo pecado, toda raíz de pecado. Por eso Él nos dice que de nada nos sirve estar por fuera resplandecientes, aparentando algo que no somos ante los demás, cuando la salvación viene de Dios, no del hombre. Podemos nosotros tener una apariencia de piedad ante las demás personas, podemos mostrar que somos buenos, pero el corazón solamente lo conoce Dios, los pensamientos, las intenciones del corazón solamente las ve el Señor, aún nuestra mente, nuestros pensamientos. Dice que aún mientras nosotros dormimos, Él está trabajando en nosotros. Él conoce nuestra vida, conoce en lo secreto, cuando nadie está viéndonos, Él sí nos está viendo y sabe quiénes somos y cómo actuamos. A Él no lo podemos engañar. Y si Él nos ha escogido, nosotros, aunque Él no nos da libre albedrío, tenemos que nosotros aprovechar, porque por su misericordia nos ha escogido gracias a su Hijo que murió en la cruz para salvarnos a todos. Si no, seríamos como el resto del mundo. Y deberíamos de aprovechar esa oportunidad que el Señor nos ha dado de habernos llamado y habernos escogido para ser siervos y sacerdotes del Dios Santísimo y poder entrar y reinar con Él en su reino cuando sea el tiempo. De momento estamos en el mundo y tenemos que vivir en este mundo, pero apartados del mundo, apartados de los pecados del mundo, no apartados de la gente, porque nosotros somos vasijas que Él usa para llamar a otras personas que todavía no conocen de Dios. Apartados de los pecados del mundo, de aquellas costumbres y de aquellas cosas que nosotros hacíamos antes de ser llamados por Dios. Antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de Dios y tenemos que obedecer. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. No es solamente cambiar el cuerpo, no es solamente ir a una congregación, ir a una iglesia y reflejar una falsa piedad y con faldas largas que no me vean, que taparme el cuello, taparme la cabeza y mi corazón esté dañado, porque nosotros cambiamos nuestra parte exterior, pero en nuestro corazón hay envidia, hay chisme, hay murmuración, hay pleitos, hay enojo, hay ira, hay adulterios, hay fornicaciones, hay miles de cosas en nuestro corazón, en nuestra alma tampoco se ha limpiado.
entonces no vamos a ser vasijas de honra. Y Él dice que tenemos que entregarle su corazón. A medida que el Señor nos va entregando el corazón, el Señor nos va transformando, nos va dirigiendo y nos va diciendo qué debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos vestirnos. Porque es Él en nosotros, es su Espíritu el que mora en nosotros. Y Él es el que nos va a enseñar a vivir conforme a su voluntad. No podemos vivir una vida conforme a los estándares y a los clichés de las iglesias, porque hay muchas falsas doctrinas que se han creado, que son modas que se han creado, pero viven de acuerdo a lo que dice esa denominación, a lo que dice esa congregación, no de acuerdo a lo que dice la palabra, y usan la palabra de Dios como dice en su palabra para desviar a muchísimas personas. Dice, no entran ni dejan entrar, porque ahí también le habla a los maestros y a los intérpretes de la ley, y en este tiempo, no solamente en el tiempo antiguo, les habla a los de este tiempo donde les está diciendo, ustedes dicen y pero no hacen, ustedes ponen cargas pesadas en las personas, pero ustedes no lo hacen, ustedes no actúan de esa manera. Nosotros no podemos, hermanos, decir solamente obligatoriedad de adorar a Dios por 2 horas, cuando hay muchas iglesias que cuando entran a adorar a Dios, a las mujeres les obligan a poner un pañuelo sobre la cabeza, mientras adoran en la iglesia 2 horas a Dios, pero la gente termina de adorar, se quitan el pañuelo, salen a la calle y vuelven a ser las personas normales. Nosotros tenemos que adorar a Dios las 24 horas del día. Nosotros no podemos ser una cosa en la iglesia para que nos vea el pastor, los hermanos, la congregación, y otra cosa en el mundo. Yo no puedo llegar y 2 horas ahí. Es algo que me parece ilógico, y se los digo así, hermanos, es ¿por qué siempre están criticando a las mujeres? ¿Por qué critican que la hermana no se viste así, que la hermana hace esto, que se pinta los labios, que se pone pendientes? Porque ustedes no ven cómo los hombres se visten también. Porque los pastores y los siervos el domingo van con corbata, se ponen corbata, pañuelito, traje, pero usted los ve el resto de semana, si se los encuentra, en vaqueros, en sudaderas. Entonces, ¿para quiénes se visten ellos? ¿Para Dios o para el hombre? Entonces, eso también tenemos que verlo, porque si es pastor y si a la iglesia va 2 horas en corbata y eso, así se tendría que ser los 7 días a la semana, porque es que él se viste para Dios, no para los hombres. Yo me arreglo, me visto para Dios, porque Él me lo dijo. Vístete para mí, arréglate para mí, peínate. Para mí, no para la gente. Entonces, no podemos ser hipócritas. Y tenemos que dejarnos guiar por el Señor, dejarnos enseñar. Él dice que Él es el que nos enseña, Él es el que nos prepara para servirle a Él en su reino. ¿Tú a quién quieres servirle? ¿Quieres servirle unos años aquí a un hombre que se está haciendo pasar por Dios, que se está jactando de lo que Dios le ha dado, usando la palabra de Dios a beneficio propio, para enriquecerse en a sí mismo, y que ponen a las personas y muchas veces las chantajean, muchas veces cometen cosas que no deben hacerlo, como son la doctrina de Balaán, la doctrina de los Nicolaitas, porque eso lo hablan en el Apocalipsis. Más adelante haré un vídeo sobre la doctrina de los Nicolaitas. Cosas que si tú quieres servirme, tienes que hacer lo que yo te digo, porque yo soy aquí el pastor, yo soy el siervo de Dios. No es así, porque por la misericordia de Dios estás ahí, porque nada pasa si no Dios no lo permite. Pero es que, hermanos, nosotros somos ovejitas de Dios, nosotros somos siervos de Dios y nos ha dado entendimiento, nos ha dado discernimiento espiritual para que nosotros podamos ver y entender, para que podamos discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios en una congregación, en un sitio donde estemos. Nosotros no solamente somos ovejas de Dios en un determinado lugar. Yo no soy la iglesia de Dios denominacional, yo soy la iglesia de Jesús, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo, porque el que murió en la cruz fue Jesucristo. Y mis hermanos en Cristo son todos aquellos hermanos que aceptaron a Cristo, que le sirven en todas las naciones.
Yo no puedo hacer como lo hacen muchísimas personas, que si Pepito se congrega en esta iglesia no le puede hablar a Juanito porque se congrega en la otra, porque el pastor le prohibió hablarle a esta persona, y esa persona se está condenando por obedecer a un hombre y está haciendo todo lo contrario a lo que Dios le dice en su palabra. O sea, ¿yo cómo le puedo negar a mi mano derecha eh, que, que toque mi mano izquierda? Es imposible, somos un cuerpo. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú formas parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que mirar a Dios. Jesucristo es la cabeza y no poner la mirada en un hombre que se ha puesto en el lugar de Jesucristo y está desviándote del camino, como lo dice el Señor. Está usando su palabra para, en vez de acercarte a Dios, apartarte de Dios, rechazando todas aquellas cosas que Dios nos da en su palabra y haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Tenemos que, hermanos, escudriñar las escrituras como lo dice el Señor. Tenemos que mirar hacia adentro, mirar qué estamos haciendo con la palabra de Dios, si de verdad la estamos utilizando y usando en nosotros mismos para que nosotros podamos hacerlo con nuestros demás hermanos en las naciones, aún en la ciudad donde estamos. Si tú los dones, los talentos que Dios te ha dado los estás usando para que la gente de fuera te conozca de Dios, porque tú eres el templo de Dios, la iglesia eres tú. Entonces, hermano, escudriñemos las escrituras, pongámonos en oración y miremos qué estamos haciendo mal para el Señor, qué estamos haciendo bien para el Señor. Arrepintámonos, pongámonos a cuentas con Él y sigamos orando. Los tiempos cada vez van a ser más difíciles. Estamos viendo las cosas que están pasando. Queda poco tiempo y Él dice que vendrá como un ladrón en la noche y que cada cosa que venga a nuestras vidas será una sorpresa para nosotros. Estamos preparados para recibir todo lo que va a venir en la tierra. Estamos preparados para soportarnos nosotros mismos y estamos preparados para ayudar a otras personas a soportar y a sobrellevar todo el caos y la tribulación que va a venir sobre esta tierra. Eso es todo, hermanos, y espero que sigamos en oración unos por otros, que no retrocedamos, que sigamos adelante con la mirada puesta en el Señor. Bendiciones y felicidades.